Bien, nos quedábamos en la última clase cuando veíamos el Sistema Internacional de Unidades, pues que existen diferentes fórmulas que nos ayudan a poder trabajar un poco con las cifras en química. Recordemos que pues en la química pues todo es en pequeñas cantidades porque muchas veces para que suceda una reacción no necesitamos verlo macroscópicamente, ¿no? Podemos ver y entender el potencial desde lo mini a lo macro y desde una manera muy sencilla. Entonces, si trabajamos con cantidades micros o minis, pues obviamente necesitamos pues números muy, 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 muy pequeños y en diferentes unidades, que es lo que veíamos un poco en las clases pasadas. Entonces, pues para ello, eh, pues los científicos han tratado de aplicar nuevas técnicas, ¿no? Para poder abreviar estas cantidades tan descomunales, ¿no? Que si ustedes las vieran, pues no podrían terminar y además tendrían un poco más margen de error, se comen un cero, se comen algún número, ¿no? Etcétera, al momento de que estén haciendo la escritura. Pero bueno, por ejemplo, en un gramo de hidrógeno elemental, pues hay aproximadamente toda esta cantidad. ¿Sí? O sea, imagínense cómo pueden leer todos estos números de átomos de hidrógeno. Entonces sería algo pues terrible. Entonces, cada átomo de hidrógeno pues tiene una masa de apenas 0.00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 0 Sí, estos números son difíciles de manejar y es muy fácil que se cometan errores. Sí, estos números son difíciles de manejar y es muy fácil que se cometan errores al usarlos en los cálculos aritméticos. Entonces, pues imagínense para poder hacer esta multiplicación, ¿no? O sea, poder multiplicar 0.0056 por 0.000048, imagínense, pues este es el resultado. Entonces sería fácil pasar por alto un cero o añadir un cero de más, porque recuerden que en química, pues en la parte del ensayo del error, pues esto traería graves consecuencias. O altera tu experimento o sale algo mal y se te muere tu ratita, le pusiste más de cierta sustancia, le pusiste más de cierto suero, le pusiste más no sé, es un veneno ahí, ya se vuelve tóxico. ¿Sí? Entonces es muy complicado, incluso pues explota tu laboratorio, ¿no? Se te fue ahí tantito, no viste y se te fue un cero y pesas de más y haces una reacción terrible ahí en tu laboratorio. Entonces, cuando se trabaja con números muy grandes o muy pequeños, pues se usa la famosa notación científica. Sin importar su magnitud, pues todos los números pueden expresarse pues en la forma n por 10 a la n. Sí, es algo con la que hemos estado relacionados. Y bueno, no necesariamente la x aquí representa una multiplicación, sino que quiere decir que está abreviando es un exponente que se encuentra pues enseguida. Entonces, n es un número entre 1 y 10 y n minúscula pues es el exponente. Entonces, este puede ser un entero positivo o negativo. Se dice que todo número expresado de esta manera pues está escrito en notación científica, es decir, está abreviado, ¿sí? En pocas palabras. Bueno, hay que suponer que se tiene cierto número que debe expresarse en notación científica. En lo fundamental se requiere encontrar pues n, ¿no? N minúscula o el exponente. Entonces hay que contar el número de lugares que debe moverse el punto decimal para obtener el número n, que está entre 1 y 10. Y si el punto decimal debe moverse a la izquierda, pues n es un número positivo. Si se debe desplazar a la derecha, pues n es un entero negativo. Para esto, pues recuerden sus clases de matemáticas, ¿no? La recta. Prácticamente partimos de la ideología, pues de cómo se va a mover la recta. No recuerden números positivos, números negativos hacia atrás. Lo mismo pasa con el punto. Ahí cuando nos enseñaban a mover el punto varias veces para adelante y para atrás, pues es prácticamente lo que estamos haciendo, nada más que aquí pues ya lo vamos a expresar de una manera muy resumida a través de la notación científica. Bien, entonces tenemos aquí el ejemplo de que exprese la cifra que les aparece ahí, 568.762 en notación científica. Y bueno, ahí está 568.762, pues es igual a 5.68762 por 10 a la 2. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que el punto, perdón, se movió 2
lugares. Entonces, al momento de que movemos 2 lugares, pues podemos ya poner el exponente y agregar nuestra notación científica y así se reduce nuestra misma cantidad, que es lo mismo, solamente que está expresada en notación científica y los dos espacios que avanzó el 0 hacia la izquierda, recuerden, aquí está la ley, si el punto decimal debe moverse a la izquierda, recuerden que es un número positivo. Y si este se mueve a la derecha, pues es un número negativo. Y ahí está. Entonces observe que el punto decimal se mueve 2 lugares a la izquierda. Y entonces n minúscula pues es igual a 2. Entonces está sustituyendo pues los espacios, ¿no? O sea, que movió el punto. Tenemos el caso de ahora exprese 0.000000772 en notación científica. Esto pues es muy, facilitaría pues muchos cálculos y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces abreviaríamos pues todos los ceros y nos quedaríamos pues con la parte de los números, ¿no? Porque al final los ceros, o sea, sí nos indican algo, pero al momento de hacer los cálculos, pues en la mayoría de las veces pues sale sobrando, ¿no? Entonces, además de que nos evita los errores, pues nos ayuda a comprender un poco más la cifra, ¿no? A poder ver qué es lo que tenemos. Y entonces aquí resumimos todos los ceros, 1, 2, 3, 4, 5, y definitivamente corre todavía otro espacio para poder llegar aquí al 7, y entonces son 6 lugares, ¿no? Entonces aquí está menos 6, porque recuerden que a la derecha es negativo, ¿sí? Izquierda positivo, a la derecha positivo. En este caso, pues ya se desplazó 6 lugares a la derecha, y entonces n es igual a menos 6, pero pues sigue siendo la misma cantidad que está aquí. Entonces hay que considerar los siguientes aspectos, ¿no? Primero, que n es igual a 0 y se usa para los números que no se expresan en notación científica. Por ejemplo, 74.6 por 10 a la 0, pues n pues no es necesario, ¿no? Ponerle ahí el 0 y equivale a 74.6 segundos. Bueno, la práctica usual es omitir al exponente cuando n es igual a 1. Así pues, la notación científica de 74.6 es 7.46 por 10 y no a la 1. Entonces, ¿por qué? Porque eso es evidente. ¿Sí? Y bueno, obviamente, pues cuando no hay exponente, pues no se pondría ahí en la cantidad. Entonces, hay situaciones muy obvias, como en este caso, cuando es 1 y no se pone. Bien, veamos este video que resume lo planteado. Empecemos con la potenciación. Aquí tengo el número 10 elevado a la segunda potencia. Al número 10 se le llama base y al número 2 exponente. El exponente nos va a decir cuántas veces se multiplicará la base por sí misma. En este caso, 2. Y quedaría 10 por 10. Y esto nos da como resultado 100. Veamos otro ejemplo. Si tengo 10 a la tercera potencia, tengo 10 por 10 por 10, que es lo mismo que 1000. Si tengo 10 elevado a la cuarta potencia, es lo mismo que 10 por 10 por 10 por 10, y esto es igual a 10,000. Como te puedes dar cuenta, en el caso del número 10, cuando se eleva a cierta potencia, el exponente es la cantidad de ceros que tendremos. Por ejemplo, aquí tenemos 10 elevado a la segunda potencia y tenemos 2 ceros. 10 elevado a la tercera potencia y tenemos 3 ceros. Y cuando el 10 esté elevado a la cuarta potencia, tenemos 4 ceros. Facilísimo, ¿verdad? Ahora sí, vamos con la notación científica. Esta se utiliza para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas, y para expresarlas se utiliza la potencia de base 10. Por ejemplo, aquí tenemos 9.25 por 10 a la tercera potencia. Y esto queda así. 9.25 por y 10 a la tercera potencia es lo mismo que 1000. ¿Recuerdas que el exponente nos decía la cantidad de ceros que tendría? Pues en este caso es 1000. Al multiplicar 9.25 por 1000 nos da como resultado 9250. Te recuerdo que en México utilizamos la coma para separar los miles. Y hay una forma más fácil de hacerlo, que es 9.25 por 10 a la tercera potencia. El exponente nos va a decir cuántas veces moveremos el punto a la derecha. Por lo tanto, esto es igual a 9.25. Y mi punto lo recorro 3 lugares como dice el exponente. 1, 2 y 3.
Como ves, el punto ya quedó al final y aquí, donde queda un hueco, se pone un 0 y listo. Nuestro resultado es 9250. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 18.93 por 10 a la quinta potencia. Recuerda que el exponente nos dice cuántas veces moveremos el punto a la derecha. Entonces, aquí tengo 18.93 y el punto lo moveré 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto quedó al final. Recuerda que en los huecos agregamos ceros. Y listo. Nuestro resultado es 1.893.000. Recuerda que las comas se utilizan para separar los millones y los miles. Y el punto decimal para separar los números decimales. Facilísimo, ¿verdad? Nuestro siguiente ejercicio es 27 por 10 a la cuarta potencia. Esto quiere decir que el punto decimal lo voy a mover 4 lugares a la derecha. En este caso, el 27 no tiene punto decimal, entonces suponemos que es un entero y lo ponemos aquí a la derecha. Entonces, el punto se mueve 4 lugares, 1, 2, 3 y 4. El punto queda aquí al final y en los huecos se ponen ceros. Por lo tanto, nuestro resultado es de 270.000. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo 2.4 por 10 a la menos 3. Cuando el exponente es negativo, tengo que recorrer mi punto a la izquierda. En este caso, lo recorreré 3 lugares a la izquierda. Tengo 2.4 y cuento 3 lugares. 1, 2 y 3. Aquí está el punto decimal y los huecos se rellenan con ceros. El resultado es .0024 o 24 diez milésimos. Regalado, ¿verdad? Vamos con nuestro último ejemplo. Ahora tengo 5.6 por 10 a la menos 5. Como el exponente es negativo, voy a recorrer el punto 5 lugares a la izquierda. Aquí tengo 5.6 y cuento 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí me queda el punto decimal. Y en los huecos pongo ceros. Por lo tanto, este es mi resultado de 5.6 por 10 a la menos. Bien, es muy importante tenerlo en cuenta porque pues en los exámenes futuros para ingreso a la universidad, pues así ustedes manejarán estas unidades. Por otro lado, también tenemos la adición y sustracción, ¿no? O sea, podemos también hacer operaciones a través de conjuntos de notación científica. A efecto de sumar o restar con uso de notación científica, pues primero hay que escribir, primero escribimos cada cantidad, por ejemplo, pues una cantidad de N1 y N2 con el mismo exponente N. Y luego combinamos N1 y N2 sin que cambien los exponentes. Aquí está el ejemplo, ponen 7.4 por 10 a la 3 más 2.1 por 10 a la 3. Entonces, si se fijan, pues los exponentes son iguales, entonces pasan iguales y únicamente se hace la sumatoria, ¿no? Porque aquí nos está indicando que se sume. Entonces, 7.4 más 2.1 es igual a 9.5 por 10 a la 3. En este caso, pues ya cambia un poco más la operación. Si se fijan, está siendo diferente el exponente, pero recordemos que a través del movimiento de los ceros, pues podemos ir jugando con el exponente, ¿no? Cuando se mueve, cuando hacia la derecha o a la izquierda, pues podemos sumarle o restar al exponente. Entonces, pues aquí pone 4.31 por 10 a la 4 más 3.9 por 10 a la 3, pues es igual, vuelven a poner aquí la misma cantidad, 4.31 por 10 a la 4, pero en este que pasó aquí, es la misma cantidad, 3.9, pero queremos, recuerden que los exponentes deben de estar iguales, entonces aquí pues yo decidí elegir pues el 4 como para que pudiera ser igual y tuviéramos la misma cantidad de unidades. Entonces lo que hice pues prácticamente nada más pues, perdón, le moví, aquí está, de 3.9 pues recorrí una unidad y aquí lo estoy poniendo como 0.39, pero ya estoy añadiendo aquí el exponente que pues hice el movimiento del punto. Y bueno, ya teniendo eso, pues ya hago mi operación, 4.31, 0.39, es 4.30 y bueno, los exponentes pasan igual, es decir, por 10 a la 4. Y aquí sucede lo mismo, es la misma situación, nada más que pues esta es una resta.
Igual, nada más se restan los primeros números, pero el exponente igual, sucede que pasa, en este caso del primer grupo de números, pues pasa igual, y en el segundo vuelve a suceder lo mismo. Entonces aquí prácticamente le quité también uno para que esté igual que el primer elemento, y pasa a ser 4.10 por 10 a la menos 2. Y bueno, aquí está el resultado, ¿no? Ya se hace la resta una vez teniendo 0.41, que es el mismo número, nada más que ya se le recorre el 0 a 1.81 por 10 a la menos 2. Con el caso de la multiplicación y la división, pues requiere de manera usual que se hagan la multiplicación del primer elemento de n1 por n2 y los exponentes no se multiplican, sino que se suman. Y bueno, lo mismo sucede para el caso de, bueno, no lo mismo, sino que en el caso de la división, se divide del modo habitual también el primer elemento con el segundo elemento y los exponentes se restan. ¿Sí? Son parte de las reglas que existen en esta idea. Igual aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a 8 por 10 a la 4 por 5 por 10 a la 2 elevado a la 2. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues estamos multiplicando, recuerden, n1 por n2, 8 por 5 son 40, y se suman los exponentes. 4 y 2 son 6, entonces por 10 a la 6. Y todavía esto lo podemos ejemplificar un poco más. ¿Sí? Le podemos quitar un punto para que sea 4.0 y lo sumamos al exponente, ¿no? Lo ejemplificamos en el exponente. Igual, lo mismo sucede aquí, nada más que aquí pues es un número, es una resta, y se quitan los números y igual se vuelve a ejemplificar, 2.8 por 10 a la menos 1. En el caso de la división, pues aquí pasa directamente n1 y n2, y recuerden que también aquí los exponentes se restan, 7 menos 5. Aquí también bueno, lo que sucedió aquí es que fue una resta precisamente por el signo negativo que tiene, ¿no? Pero pues al final pues también está indicando una suma, ¿no? Como lo indica la regla. Y bueno, ya al final pues se divide, ¿sí? 7 por 4 aquí lo multiplicó 28, y aquí en este caso, como ya es la división, se divide en 6.93, da igual a 2.3 por 10 a la 12, ¿no? Que es la resta de los sufijos. Hay que tener muy en cuenta la regla de los números. Bien, también aquí está. ¿Ok? Perdón, la regla de los signos. ¿Sí? Es esto lo que tenemos aquí. Para no dejarlo pasar desapercibido. Ajá. Ah, bueno, pero ¿y qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue en CUSEC? ¿Fuiste a CUSEC? Bien. No,